Saludos, bendiciones a todos los youtubers, a todas las personas que les interesa este tema de liquidación de prestaciones sociales. Un tema muy interesante, el cual estaré hablando, explicando paso a paso de una liquidación de prestaciones sociales. Este tema montaré aquí anexo al material, aquí debajo, un link donde podrán descargar el material conjuntamente con un liquidador de nómina. Uno lo voy a hacer, perdón, de prestaciones sociales, uno lo voy a hacer de manera automática, lo voy a dejar acá, y otra lo voy a hacer el paso a paso de forma manual. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros como docentes enseñamos en la parte en el cual tenemos unos computadores donde manejamos el Excel, esta parte que estoy seleccionando aquí se puede hacer de manera automática, pero cuando estamos utilizando el tablero, no tenemos las herramientas como las TIC, como no tenemos el Excel, eh, lo podemos enseñar de manera práctica en hoja de papel para que el estudiante también pueda aprender a realizar de manera conjunta. Si tienen las dos, pues se puede realizar de manera de un Excel, o si no, de manera manual en hoja. Entonces, la idea es que los profesores, los estudiantes aprendan el contexto, aprendan todo el proceso de la liquidación de prestaciones sociales. Bueno, como no falta la teoría que es necesario para poder explicar, y lo voy a hacer de manera simultánea, trataré de ser muy específico para que ustedes puedan entender bien este tema que es muy interesante y muchos estudiantes, muchos profesores pues les va a gustar mucho este material. Este material se lo voy a dejar adjunto para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan utilizar y lo puedan pues con todo, lo pueden pues, utilizar en sus clases. No tengo ningún derecho de autor acá, esto lo he realizado, pues ustedes lo pueden utilizar también. Bien, entonces vamos a empezar las prestaciones, liquidación de prestaciones sociales. Al finalizar, retiro o terminación de contrato, se procede a liquidar un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo se liquida básicamente en los siguientes casos. Uno, finalización del tiempo pactado en el caso de los contratos a término fijo. Los contratos a término fijo son aquellos que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Por ejemplo, yo inicio el 1 de enero. Cuando yo entro a la empresa, ya yo tengo la certeza, ya yo sé cuál es la fecha de la terminación de mi contrato de trabajo. O sea, por ejemplo, yo llego a mi empresa a laborar y me dice, bueno, tu contrato de trabajo es del 1 de enero al 30 de diciembre. Literalmente ya yo sé la fecha de inicio y la fecha de finalización. En este caso, se procede a liquidar un contrato de trabajo. Por el retiro del trabajador por jubilación. El trabajador ya se jubiló, llegó el tiempo, entonces también en este caso hay una liquidación de contrato de trabajo. 3. Por terminación unilateral por cualquiera de las partes en cualquier momento. Quiere decir que yo me coloqué de acuerdo con mi empleador o el jefe, empleados se pusieron de acuerdo y el trabajador dijo, bueno, yo quiero que ya deje de trabajar, o el empleador dijo, no, ya yo voy a trabajar hasta aquí. Entonces, una de esa determinación unilateral aplica para contratos a término fijo y contratos indefinidos. Los contratos indefinidos son aquellos contratos que no tienen fecha de terminación, ¿sí? Ahora, un contrato fijo y un contrato definido, el contrato fijo es que ya yo sé cuál es la fecha de terminación de mi contrato. El contrato indefinido, yo entro a laborar, pero mi contrato no tiene una fecha de terminación. Esa es la diferencia entre contrato a término fijo y contrato indefinido. Al momento de liquidar el contrato de trabajo se debe liquidar las respectivas prestaciones sociales, al igual que pagar todos los conceptos relacionados con los aportes parafiscales y seguridad social. Este tema pues no voy a hablar de ustedes ahora porque no es un tema del momento, sino que tendré que hacer otro video para hablar lo que es parafiscales y seguridad social. Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al salario que el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante un contrato de trabajo por sus servicios prestados. Es el reconocimiento de su aporte en la generación de ingresos de la, y utilidad en la empresa o unidad económica. Bien, entonces,
¿Qué sucede? El trabajador tiene derecho a sus prestaciones sociales porque él está ayudando a que la empresa genere ingresos y genere utilidad para ella. Entonces, la ley dice, bueno, si la empresa está generando utilidad, bueno, vamos a reconocer al trabajador por ley que tenga sus prestaciones sociales. Bien, una prestación social es la cesantías. La cesantía dice, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado. Y voy a explicar esto para que ustedes me puedan entender. Voy a traer el Excel acá, para que puedan entender esta parte que está acá. Bien, trato de explicarlo en lo posible, lo más fácil para que puedan entender. Vamos a colocar un poquito de zoom a esto. Bien, entonces, cuando él dice aquí que el trabajador tiene derecho a que le pague un salario mensual, en este caso, existe lo que es un salario, es lo que la persona recibe de manera mensual. Por ejemplo, actualmente estamos en el año 2022 donde estoy realizando este video y el salario está en 1.000.000 de pesos. Sí, vamos a colocarle eh, aquí, listo, para que se pueda entender, 1.000.000 de pesos. Entonces, ese 1.000.000 de pesos es, cuando digo salario, en Colombia se supone que esto es de manera mensual. Si no se coloca nada después de salario, se considera que es mensual. Pero si yo quiero decir que es quincenal, entonces aquí sí le puedo colocar la palabra que quincenal y ya será de forma quincenal, pagadero quincenal. Pero en este caso, si coloco salario, se supone que es mensual acá en Colombia. Bien, entonces, ¿qué sucede? El trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual, quiere decir salario mensual, por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción del año trabajado. Eso quiere decir que por un año, por un año, él se le va a pagar 1.000.000 de pesos. Pero si él no tiene el año, sino que tiene de pronto 2 meses, tiene 3 meses, el tiempo que sea, entonces sería proporcional y aquí lo que se elabora una regla de tres, una regla de tres. Entonces la regla de tres la voy a explicar ahorita cuando estemos realizando la liquidación de las cesantías. Bien, entonces vamos a seguir aquí debajo, dice, aquí debajito dice, vamos a seguir leyendo para poder explicar, vamos a bajar hasta por aquí, listo, dice, para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya sufrido variación en los 3 últimos meses. Y en el caso contrario, el de los salarios variables se tomará como base promedio de lo devengado del último año de servicio en todo el tiempo de servicio si fuera menor a un año. Bien, cuando dice salario variable, eso quiere decir esto. Por ejemplo, la persona empezó a trabajar enero, febrero, febrero, bien, febrero, listo. Vamos a llegar acá y lo voy a hacer, por ejemplo, por acá, lo voy a tirar como hasta junio, por ahí. Entonces, en enero, este hombre se ganó 1.200.000, por ejemplo. Pero en febrero se ganó 1.400.000. Entonces, si ustedes pueden ver, su salario mensualmente no es de 1.000.000 de pesos, sino que ha sido variable porque el hombre hace horas extras, se queda más tarde un día, entonces su salario está siendo variable. En marzo, 1.500.000, ¿sí? Y de pronto bajó 1.150.000. Esto es salario, de pronto aquí llegó 2.050.000, acá 1.205.000, perdón, y acá 1.100.000. Entonces, esto es cuando sea salario variable, aquí lo que tenemos que hacer es un promedio. ¿Listo? Un promedio hacemos aquí, buscamos aquí el Excel y lo buscamos acá como promedio. ¿Listo? Entonces, sobre este valor es que yo voy a tomarle como base para liquidar su contrato de trabajo en el caso de las cesantías. Recuerden que estamos hablando de cesantía, entonces este sirve como base. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Dice, en este caso también
se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de las cesantías. Importante este tema. El auxilio de transporte actualmente, ahora, en el 2022, aquí lo tengo, se los voy a mostrar, se encuentra en 117,172. Eso quiere decir que el salario más el auxilio de transporte, estos dos, 1.000.000 más 117. Entonces, ya aquí, la base para liquidar cesantía sería este valor, 117,172. Entonces, aquí ya cambiaría. Entonces, ya el año no sería 1.000.000 de pesos, sino 117,172. ¿Por qué? Porque el auxilio de transporte hace base para liquidar las cesantías. Y la cesantía es un salario completo por un año de trabajo. Pero en caso de que no tenga el año completo, es proporcional. Bien, vamos a seguir acá leyendo. Dice, la liquidación de cesantía se hará el último día de cada año o a finalizar el contrato. Bien, entonces vamos a explicarte esto para que puedas entender. Por ejemplo, un trabajador tiene un contrato del 1 de enero al 30 de diciembre. 30 de diciembre del año que sea. Vamos a colocar 2022 porque estamos en 2022. Entonces, al trabajador se le debe liquidar la cesantía desde el año que inició o del día que inició hasta el mes que terminó. En este caso, para liquidar cesantía vamos a liquidar del 1 de enero del año al 30 de diciembre. Bien, del 2022. Recordemos algo, las cesantías son anuales. Eso quiere decir que si yo tengo un contrato del año, por ejemplo, entré en el año 2019, entré en un contrato el 2019, ya se supone que las liquidaciones de cesantía de años anteriores fueron liquidadas. Explico. Bien, vamos a suponer que un trabajador inició el 15 de febrero del 2019. ¿Sí? 2019. Bien, y actualmente él está fecha de diciembre 31 de 2022. Bien, ¿qué sucede? Que si su contrato fue en el 2019, él en el 2019 se le tuvo que haber liquidado su cesantía. También en el año 2020 se le liquidó su cesantía. ¿Cuándo se van a liquidar las cesantías? Las cesantías se liquidan el último día del año en el caso de que el hombre o la persona llegue a fecha de 30 de diciembre. Entonces, si este trabajador inició su contrato el 15 de febrero del 2019 y estamos en el 2022, se supone que ya las liquidaciones anteriores fueron canceladas o fueron liquidadas en su defecto, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, si él entró el 15 de febrero del 2019, entonces al 30 de diciembre de 2019 le liquidaron las cesantías y se las consignaron o se la pagaron, que eso es otro tema que voy a explicar ahorita. Ese fue en el 2019. Llegamos al 2020. ¿Qué sucede? Cuando llega el 2020, pasa lo mismo. Entonces, del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020.
y se les liquida o se les consigna, dependiendo la situación que se presente. Y así pasó, viene el 2021. Entonces, del 1 de enero al 30 de diciembre, del 2021. Y así se van liquidando. O sea, las cesantías se deben liquidar al último día del año. Esa es una opción, el último día del año. Ya les voy a explicar la segunda opción para que puedan entender. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando él él se le liquida acá, si él viene con un contrato del 2019 y yo estoy liquidando el 2022, solamente cuando liquide el 2022 voy a liquidar del 1 de enero a 30 de diciembre o a la fecha que él se le liquide su contrato de trabajo. Porque, o sea, dice la ley que es año completo o fracción. Eso quiere decir que un trabajador necesariamente no tiene que entrar el 1 de enero. Un trabajador puede entrar el 15 de febrero, el 18 de marzo, el 5 de abril y puede liquidarse de pronto su contrato antes del 30 de diciembre. O sea, entonces, en el caso de los periodos, en el caso de periodos, recuerden que en Colombia el periodo contable, es anual. Es anual. Pero si un trabajador entró el 15 de marzo, por decir algo, y su contrato finalizó el 18 de noviembre, hasta esa fecha, del 15 de marzo al 18 de noviembre, de la fecha que sea, yo le liquido su cesantía. Le liquido su cesantía. ¿Sí? O sea, no tiene que ser necesariamente comenzar el 1 de enero y terminar el 30 de diciembre. ¿Sí? O sea, es la fecha que el trabajador laboró en una empresa. ¿Sí? Entonces, esa es la fecha al cual se debe liquidar sus prestaciones sociales. Bien, ¿qué sucede? En este caso podemos ver el segundo ejemplo. ¿Por qué? Porque en estos casos, en la parte superior, todos fueron liquidados hasta diciembre porque es el último día del año. Pero acá podemos ver que no terminó sino a la terminación de su contrato de trabajo. Este trabajador lo contrataron del 15 de marzo al 18 de noviembre. Entonces, de esta fecha a esta fecha es que yo tengo que liquidar la cesantía. Es cuando él habla de fracción o proporcional, ¿sí? Porque todos los trabajadores no van a trabajar el año completo. Hay unos que trabajan 10 días, 20 días. Entonces, en cualquier tiempo se debe liquidar. Bueno, aquí le coloqué una fecha que dice diciembre 31. Pero cuando suceda esto, que el trabajador labore hasta diciembre 31, nosotros tenemos que liquidarlo solamente hasta diciembre 30. Diciembre 30. Diciembre 30. ¿Sí? Hasta esa fecha. Sí, pero ¿y el 31 qué? Es regalado. En Colombia, los meses contables son de 30 días. En el caso de febrero por lo general trae 28 días. Y nosotros, en las empresas, los contadores, los auxiliares contables, cuando liquidamos 30 días. Recuerde que no que el trabajo, en este caso, digamos entre comillas, pierde la empresa, pero también sucede casos que hay días 31 días, y la empresa cancela que 30 días. Entonces ahí va como compensando una cosa por otra, van compensando. Bien, sí, van compensando. Entonces vamos nuevamente acá, nuevamente acá, y dice acá, el último día del año o al finalizar el contrato. Es lo que acabo de explicar. O sea, si yo tengo un contrato, bueno, voy a explicar algo aquí. Si yo tengo un contrato acá, voy a regreso al Excel para explicarles algo del caso de la cesantía. Si mi contrato es fijo, y mi contrato llega a diciembre 30. En este caso, la empresa me liquida mis cesantías y me las paga o me las consigna, ¿sí? Pero si es un contrato a término indefinido,
Quiere decir que mi contrato no tiene fecha de terminación. Él cuando llega a la empresa, cuando llega a diciembre 30, hace lo mismo. La liquida las cesantías, pero las consigna en un fondo de cesantías a mi nombre. Un fondo de cesantía a mi nombre. Listo, entonces, dos casos. Uno, cuando mi contrato termina 30, o de pronto terminó el 28 de mayo, terminó el 15 de junio, la empresa las liquidez me la paga. Pero cuando es un contrato indefinido, quiere decir que el contrato no tiene fecha de terminación, la empresa me liquida las cesantías, pero me las consigna. Yo podré retirarlas por ley cuando educación, cuando ella realiza una reforma a mi vivienda, sí, situaciones que se presentan y yo puedo retirar esa cesantía. Recomiendo, hombre, déjela consignada porque les va a servir para cuando quiera aplicar a un subsidio de vivienda. Bien, entonces seguimos acá, seguimos con la teoría. Interesante el tema de la liquidación de prestaciones sociales. Respecto a los empleados de servicio doméstico, la base para la cesantía será la totalidad del salario, incluido el salario en especie, que en este tipo, que es típico en estos trabajadores. Una especie, salario en especie, bueno, el salario mínimo está actualmente $1.000.000. Todos tenemos derecho a un salario mínimo, que es $1.000.000. Pero en los casos de los empleados de servicio doméstico, personas que trabajan en casa, ayudando en el aseo, en lavada de ropa, ellas muchas veces no se ganan el $1.000.000, sino que una parte de ese salario mínimo se compensa a través de la alimentación, la dormida. Entonces la persona no se gana $1.000.000, sino se gana de pronto 700.000 porque la otra parte es lo que es la vivienda, la alimentación y muchas cosas que se presentan en lo que es el salario en especie. Pero al final, el trabajador, su base, por lo mínimo, debe ser el salario mínimo para liquidar los contratos de trabajo. Bien. El auxilio de cesantía debe ser consignado al empleador antes del 15 de febrero. Bueno, ¿esto sucede cuando? En este caso, vamos para acá, 15 de febrero, cuando hay un contrato a término indefinido y el trabajador sigue laborando, le liquida la cesantía y se la consigna. La empresa tiene hasta el 15 de febrero para consignar esa cesantía. Lo puede hacer antes, lo puede hacer en enero, pero el tiempo máximo permitido por la ley para consignar esa cesantía es el 15 de febrero del año siguiente. Bien, dice, en una cuenta individual de cada trabajador en un fondo que el empleado elija. O sea, en este caso, el trabajador, el empleado puede elegir su fondo de cesantía. Digo, no, consígname en este fondo, no en aquel fondo, de no consignar. De no consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso de la consignación del pago de la cesantía. Bueno, vamos a explicar esta parte para que ustedes puedan entender. Vamos a suponer que se liquidaron las cesantías. Se liquidó la cesantía. Vamos aquí, liquidación. ¿Qué pasa? Liquidación de cesantía. Y se liquidaron las cesantías. Las cesantías dieron, por ejemplo, dieron $400.000. ¿Sí? $400.000. La empresa, la fecha límite para pagarlo, febrero 15 del año siguiente. Vamos a colocar aquí el año 2023. No las consignó el febrero 15, sino las consignó febrero 20. Febrero 20 de la misma fecha. Entonces, aquí se ha demorado 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se demoró 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se demoró 6 días. Esto lo voy a explicar porque coloco 6 días. Se demoró 6 días. Entonces,
Si él se estaba ganando un salario mínimo mensual legal vigente del año actual, en este caso el 2022, él se estaba ganando 1 millón de pesos. Entonces, tendrá que sacar el valor del día entre 30. Entonces, el valor del día, mira lo que dice acá, para que me puedan entender. Nuevamente, regreso acá. Dice, de no consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación o el pago de la cesantía. Bien, retornamos acá. O sea, este trabajador se está ganando 1 millón de pesos por día, el, el valor día le sale a 33.333. O sea, que la empresa deberá pagar, deberá multiplicar 6 los días de retraso por el valor del día. 200 más el valor de las cesantías que van a consignar, en total tendrá que consignar en cesantía 600.000 pesos. Esto es lo que refiere acá cuando dice que de no consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación del pago de la cesantía. Entonces, si volvemos acá al ejemplo, él se ganaba 1 millón. Aquí divido el millón entre 30. Le sale que el día de este trabajador son 33.333. Aquí multiplico 6 días porque tenía que pagarse el 15. No lo pagaron el 20. Diferencia 6 días. Multiplico 6 por 33.333. Y eso aquí son 200.000 pesos. Más los 400.000 pesos de cesantía. Total a consignar son 600.000 pesos. Bien. Entonces, vamos a seguir. Como ya se dijo, el auxilio de cesantía se liquida al finalizar el año, caso por el cual se consigna en un fondo o a la terminación del contrato. Sin embargo, es posible hacer liquidaciones parciales de cesantía siempre y cuando éstas sean utilizadas para construcción, mejora de vivienda o pago de educación. Entonces, esto es un caso especial. Yo puedo pedir liquidaciones parciales, pero ya esto es un tema que el cual trataríamos en otro video. Bien. Entonces, si aquí hablamos, entonces vamos a hablar enseguida, vamos a liquidar lo que es las cesantías para que puedan entender y no retroceder. Bien, entonces aquí está un material, el cual también estará adjunto aquí para que ustedes, al video, para que ustedes lo puedan descargar. Bien, entonces vamos con el ejemplo de las cesantías. Bien, dice que el trabajador Jairo Camargo inició labores el 1 de enero del 2022 y finalizó diciembre 30 del 2022. Si yo coloco aquí 31, igual yo tengo que liquidarlo con fecha 30. ¿Sí? 30. Bien. Sueldo básico, 1 millón de pesos. Sueldo actual haciendo el video en el 2022. Auxilio de transporte actual 117,172. Total, suma, sueldo básico más auxilio de transporte 117,172. Bien. Entonces voy a explicarlo de manera, como van a tener este formato, lo voy a explicar de las dos formas. Una que sea automática para que lo puedan hacer y otra de manera manual que también lo puedan aprender y lo puedan aplicar con sus estudiantes. Bien, entonces vamos acá. Nombre, colocamos acá Jairo Camargo, ¿sí? Jairo Camargo. Cargo, entonces vamos a colocarle que él es, vamos a colocar un cargo acá como auxiliar de servicios. Bien, la cédula, voy a inventar una cédula acá, inventada, 1.140.220, va, una cédula inventada acá, y acá le coloco los puntos de mil. Listo. Motivo de liquidación, vamos a colocar aquí terminación de contrato. Bien. Bueno, aquí tenemos la fecha de terminación de contrato. En este caso la coloqué fecha de terminación de contrato. Bueno, voy aquí a colocar la fecha de terminación. Vamos a colocarla aquí que fue 30 de diciembre
del 2022. Y la fecha de inicio del contrato sería inicio el 1 de enero de 2022. Bien, ok, entonces, ¿qué sucede? Aquí está la fecha de terminación, aquí está la fecha de inicio, ¿verdad? Aquí van a colocar la fecha, en este caso él inició el 1 de enero y terminó el 30 de diciembre, entonces las coloco acá. ¿Qué fórmula van a utilizar acá? Vamos a utilizar días 360. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en Excel. Abren paréntesis, coloco primero la fecha de inicio, punto y coma, y resto con la fecha de finalización y le doy un paréntesis y le doy enter. Listo. Mire, aquí me salió 359 días. Pero profesor, un año tiene 360 porque los meses son de 30 días. Contablemente en Colombia los meses son de 30 días. Son de 30 días. Eso quiere decir que si un mes tiene 30 días, el año tiene 12 meses, que si yo multiplico aquí 30 por 12, en total son 360. Pero, profe, le digo aquí 359. Sí, aquí tenemos que agregarle siempre un más 1. Ya le explico por qué. A ver, por ejemplo, si yo entro a una empresa, inicio labores el 1 de enero y finalizo, por ejemplo, finaliza labores el 5 de ese mismo mes, si yo hago una resta aquí, 5 menos 1, aquí dice que el total son 4 días, ¿verdad? 5 menos 1, 4. Pero si yo empiezo a contar con los deditos, ¿cuántos días son? 1, 2, 3, 4 y 5. Realmente yo trabajé 5 días. Cuenta con los dedos así, cuenta con los deditos para que vea. Del 1 al 5. Entró a trabajar el primero y finalizó el 5 de ese mes. Si usted hace la recta son 4, pero si usted cuenta con los deditos, 1, 2, 3, 4, 5, van a salir 5. O sea que siempre hay que sumarle un día. 4 menos 1, 5. Por eso acá yo le estoy sumando que un día acá más 1, más 1. Por eso coloco aquí más 1. Bien. Entonces, esta que está aquí, esto es para liquidación en el caso del tiempo laborado del trabajador. ¿Listo? Aquí este fue el tiempo que el trabajador laboró. ¿Listo? Bien. Bueno, listo. Entonces, mire, esta fue la fecha de que la persona prestó su servicio de fecha de inicio y fecha de terminación. Ustedes lo pueden modificar también. Este Excel lo va a dejar editable para que ustedes puedan modificar. Bien, en el caso de descuentos por ausencias de permisos no remuneradas se podría descontar, pero ahí no lo voy a manejar bien. Entonces, aquí la fecha para cesantías, esta fue la fecha de toda la de todos los días que trabajó el, el trabajador. Y acá, fecha de liquidación de cesantías sería la fecha de inicio, miran, 1 de enero del 2022 y fecha de corte, o sea, fecha de terminación de contrato, que fue el 30 de diciembre del 2022. Y en total son 360 días, mire, 360 días. Bien, si yo lo voy a realizar de forma, digamos, manual, en este caso fecha para cesantías, esto lo voy a explicar ahorita, porque también coloco fecha para intereses sobre cesantías y fecha de vacaciones. Entonces, aquí en la parte superior coloco la fecha de finalización del contrato en la parte superior y en la parte de abajo coloco la fecha de inicio del contrato. Entonces hago la resta: 30 menos 1, 29, 12 menos 1, 11, 2022 menos 2022 da 0. ¿Qué sucede? Todo esto lo tengo que llevar a días. Entonces, un año tiene 360 días, un mes tiene 30 días y un día tiene un día. Entonces aquí 360
por 0, porque aquí da 0, que es el año, coloco 0. Si aquí, en el caso de las vacaciones, cuando son vacaciones acumuladas, puedo colocar 2, 3, dependiendo de las vacaciones acumuladas. Y acá coloco que son 11 meses, 30 por 11, y acá 29 días, 29. Entonces, en el caso del año, 360 por 0, 360. En el caso de los meses, 30 por 11. Y en el caso de los días, 29 por 1, 29. Esto suma aquí 359, agrego un 1 más 1, ya saben por qué es el 1, y en total 360 días. Entonces, este 360 días son 300 días para cesantías. Bien, lo mismo que me dio acá cuando lo acabo de hacer en fórmula de Excel. Mira aquí, 360 días. Bien, cuando no tiene la fecha completa, aquí pueden colocar marzo, aquí pueden colocar septiembre, dependiendo de la fecha de inicio y fecha de finalización. Entonces aquí ya acabo de sacar las cesantías y acá también coloqué el valor de cesantías de forma manual. La parte derecha acá es manual y aquí de forma automática a través de fórmulas en Excel. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a liquidar cesantías para ir tema por tema, entonces aquí dice cesantías, en este caso la base 117. ¿Por qué 117? Porque es el salario más el auxilio de transporte 117,172. 117,172. Aquí está los días laborados, 360 días. Y acá está la fórmula, el cual voy a explicar en la parte derecha, que es multiplicar el salario por los días laborados sobre 360. Esto es una regla de 3. ¿Por qué? Porque si el trabajador no tiene los 360 días completos, aquí debe ser proporcional. Si lo vemos desde el punto de vista en la parte derecha, donde lo voy a explicar acá, voy a darle un poquito de zoom acá, podemos ver que la cesantía, la fórmula de cesantía es el salario incluyendo el auxilio de transporte por los días laborados, estos son 360, míralo aquí, sobre 360, y me da 117,172, y acá también da 117,172. Esto es una regla de 3, ¿Qué regla de 3 se hizo ahí? Se lo voy a explicar acá para que puedan entender. Dice así: si por un año, que son 360 días, él tiene derecho a 117,172, que es el valor del salario con el auxilio de transporte, 117,172, ¿verdad? Por 360 días, ¿cuánto sería el valor a cancelar? Este caso aquí, este 360 días es el valor que va a variar de acuerdo a los días laborados. Si él laboró aquí, en el caso que haya laborado 2 meses, aquí serán 60. Entonces, esa regla de 3 sería X es igual a 360, o primero va a colocar 117, 117,172 por 360, que es esta que está aquí cruzado, y abajo le colocaría los 360 días. Entonces, esta fórmula que está aquí, de regla de 3 simple, es la misma fórmula que está aquí, de regla de 3 simple. Para todos es regla de interés simple, ¿sí? Si por un año le pagan un salario con el auxilio de transporte, por tantos días, ¿cuánto van a pagar? Entonces, esto es lo que está aquí, 117,172. Listo, ya quitaré esto de acá para que no les salga en el material, igual está en el video. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, de esta forma se puede liquidar las cesantías. Bien, vamos ahora a hablar de los intereses sobre cesantías. Bien, intereses sobre cesantías. Bien, vamos a mirar acá, dice: el empleador debe pagar por concepto de intereses sobre cesantía. Quiere decir que sobre este valor de las cesantías, la empresa, el empleador tendrá que pagar el 12%
anual. Si es 12% anual, quiere decir que mensual es el 1%. O proporcionalmente al tiempo trabajado. En pocas palabras quiere decir que el dinero de la cesantía genera unos intereses. Esos intereses son mensuales, pero en el año, como son 12 meses, son 12% anual. Bien, el empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre cesantías que tengan acumuladas a 31 de diciembre de cada año a una tasa del 12% anual, en proporción con el tiempo que lleva laborando si este fuera menor a un año. O sea, si él, por ejemplo, voy para acá, el valor de cesantías fueron 117,172. Hombre, tendrá que multiplicar por 12% y ese valor sería el valor de los intereses sobre cesantía. Pero si no es tiempo completo, sería proporcional. Sería proporcional. Entonces vamos acá nuevamente. Sería por acá nuevamente. Dice, los intereses deben pagarse a más tardar el 31 de enero y se paga directamente al empleado, pues no debe consignarse en ningún fondo de cesantía. O sea, este dinero, la fecha máxima para pagar este dinero sería con la quincena del 16 al 30 de enero, o si le pagan mensual, sería el 30 de enero que le pagarían este. O sea, es el tiempo máximo para liquidar las cesantías, los intereses sobre cesantías. Si vemos acá, para el ejercicio, la fecha de intereses sobre cesantía es la misma de la fecha de la cesantía, porque legalmente él le va a sacar a la cesantía, le va a sacar unos intereses. Entonces, fecha de liquidación de cesantías, fecha de corte y días de intereses son 360. Aquí están la fórmula, días 360, coloco la fecha inicial, final, más 1, listo. En el caso de que existan, por ejemplo, eh, licencias no remuneradas, bueno, ese cuento ahí ya se le restaría, pero ese no es tema para explicación ahora. Bien, entonces aquí acabamos de sacar la fecha para los intereses sobre cesantía. Si vemos acá en la parte manual, por eso coloqué aquí, en este caso, fechas para cesantías e intereses sobre cesantía, me sirve la misma. O sea, la misma que saqué para cesantías me sirve para intereses sobre cesantías. O sea, si lo estoy haciendo el ejercicio manual, ¿para qué voy a hacer otro cuadro igual si la fecha va a ser 360 días? No tiene ninguna, no hay nada, o sea, ¿para qué vamos a hacer un cuadro si va a dar lo mismo? O sea, no tiene ninguna gracia. Bien, entonces si volvemos acá, en la que lo hace de forma automática, 360, miren acá, la base, miren aquí, en este caso voy a colocarle un poquito de zoom para que ustedes puedan ver. La base de los intereses sobre cesantía es el valor de la cesantía. O sea, si ustedes pueden ver acá, voy a colocar una flecha para que puedan entender un poquito más. Debemos colocar una flecha. O sea, este valor que está acá lo deben colocar aquí. Lo deben colocar acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver, lo deben colocar acá. Ese valor porque el valor de los intereses, la base de los intereses sobre cesantía es la base de la cesantía. Listo, aquí los mismos días y acá da 134,61. Si lo voy a hacer de pronto con los estudiantes o quiere usted aprender de forma de pronto manual, quiere decir que no lo vaya a automatizar, lo mismo lo puede hacer acá. Intereses sobre cesantías, como base el valor de lo mismo voy a hacer acá, miren, para que puedan entenderlo, mírenlo acá, mírenlo acá. Este 12 es el 12%. Yo lo coloco como 0,12. Usted puede colocar 12%, igual, el resultado es igual. Estos son los días laborados en el caso del trabajo año completo. Y acá es la regla de 3. Aquí es 360 días que tiene el año. Esto que está acá no se puede modificar. Lo que vas a modificar en este caso sería esto, que viene siendo el valor de los días que está acá, 360. Y aquí lo que hace es que multiplica 117 por 12 por 360 sobre 360. 134.
Esto que da aquí es lo mismo que yo decirle que le va a sacar el 12% acá, porque es un año, me da igual. Pero cuando son 8 meses, cuando son 120 días, ya no me va a dar igual. Entonces, mejor es utilizar que la fórmula de las cesantías, ¿verdad? La fórmula mejor, entonces, de los intereses sobre cesantías. Bien, entonces retornemos acá al material que también les voy a colgar y vamos a hablar de la prima de servicio. Toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, el cual 15 días se debe pagar 15 días se debe pagar por tardar un día del mes a más tardar el último día del mes de junio y los restantes 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. Bueno, voy a explicar esto para que puedan entender. Las primas es un salario mensual, pero el salario mensual se tiene que liquidar en dos partes, una parte en junio y otra parte en julio. Bueno, vamos acá al Excel para explicarles algo sobre las primas. Vamos a colocar un poquito de zoom en esto, bien, para que puedan entender. Si quiere, esto también se lo puedo dejar para que ustedes lo tengan ahí. Igual, pues, acá está aquí está el material. Les puedo dejar esto acá si quieren, no hay problema. Si no lo borran, si no lo quieren. Bien, entonces vamos para las primas de servicio. Primas de servicios. Bien, en el caso de las primas de servicios, es un salario, ¿verdad? En este caso, 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, incluyendo el auxilio de transporte. En este caso está en 117,172 total acá. Bien. Entonces, la empresa le tendrá que pagar al trabajador, ojo, si labora un tiempo completo, quiere decir que si labora del 1 de enero al 30 de diciembre. Si trabaja completo, él tendrá que pagarle esto. Pero ¿cómo se lo va a pagar? Bien, se lo va a pagar por semestre. Por semestre. Eso quiere decir que del 1 al 30 de junio, el 30 de junio, debe pagar la mitad. O sea, coger este valor y dividirlo entre 2. Y después, del 1 de julio al 30 de diciembre, la otra mitad. O sea, quiere decir este valor entre 2. Aquí del 1 de enero, perdón, aquí voy a hacerles un momentico. Aquí del 1 de enero al 30 de junio. O sea, aquí debe pagar mitad del 1 al 30 de junio y la mitad del 1 de julio al 30 de diciembre. Si yo sumo acá, se suma el valor del auxilio de transporte, más el salario. Bien, volvemos acá a la teoría y vamos a ver algo acá. Dice, en el caso de que el empleado opere un contrato de trabajo a término fijo, la prima de servicio se calcula en proporción al tiempo laborado o cualquiera que este sea el caso. La base para el cálculo de la prima de servicio es el salario básico más auxilio de transporte, horas extras, comisiones y cualquier otro pago consignado como salario. Bien, me voy acá que voy a explicar algo que me hace falta. Bien, entonces, si este trabajador inició el 1 de enero y terminó el 30 de diciembre, recibe dos primas. Uno del 1 de enero al 30 de junio y la otra del 1 de julio al 30 de diciembre. Bien, la primera se debe pagar más tardar el 20 de junio y la segunda, déjenme le cambio aquí el formato de texto, denme un segundo, formato de celda y vamos a colocarle texto. Bien, entonces, en este caso se debe pagar el 20 de junio y el otro se debe pagar el 20 de diciembre. O antes, si la empresa así lo desea. Bien. ¿Por qué dice que es proporcional? También porque muchas veces el contrato puede haber iniciado, por ejemplo, el 18 de septiembre al 11 de noviembre. Entonces, se le cancelará solamente la fecha
del contrato, solamente la fecha de esta fecha que está. No les voy a pagar toda la prima completa del 1 de julio al 30 de diciembre si solamente trabajó 18 de septiembre al 11 de noviembre. O sea, sería ilógico pagarlo algo que el trabajador no laboró. Bien, pero voy a explicarles algo muy interesante sobre este tema. Vamos a suponer que un trabajador inició labores eh, el 15 de mayo del 2019 y nosotros estamos ahora liquidando el 9 de septiembre del 2022. Bien, como las primas son semestrales, ya las primas anteriores se tuvo que haber cancelado. O sea, ya él en su momento le cancelaron la prima en su momento del 15 de mayo al 30 de junio. Después, por ejemplo, en su momento le cancelaron las primas del 15 de mayo del 2019 al 30 de junio. Ese se las pagaron en su momento, en la fecha en que él estaba. Después le liquidaron las otras primas, la otra prima tuvo que ser el 1 de julio, y así, 1 de julio del 2019 al 30 de diciembre del 2019. Entonces, él le van pagando las primas de acuerdo al tiempo que se vaya cumpliendo. Si él está aquí, en esta fecha, vamos a suponer que hoy es 9 de septiembre, solamente deben pagarle la del 1 de julio al 9 de septiembre. Se supone que las primas anteriores ya deben estar liquidadas y canceladas. O sea, yo supongo que estamos trabajando en una empresa seria y que si el trabajador está en agosto, yo solamente le voy a liquidar las segundas primas, ¿sí? Dependiendo de dónde está él. Por ejemplo, si un trabajador tiene un contrato, como en este caso, inició labores el 15 de mayo de 2019 y en este momento estamos a 15 de marzo, del 2022, yo solamente le voy a liquidar primas del 1 de enero del 2022 al 15 de marzo del 2022. O sea, solamente el tiempo laborado del semestre, porque las primas son semestrales. Pero si no tiene el tiempo cumplido o no tiene el tiempo de los 6 meses, solamente le liquido la parte de fracción. Si yo voy acá al ejemplo, en el caso de las primas de servicio, miren, yo le estoy liquidando prima desde el 1 de julio a 30 de diciembre, porque se supone que si estamos trabajando en una empresa que es seria, ya las primeras primas deben estar liquidadas y pagadas en el tiempo que corresponde. Entonces aquí prima de servicio, vieron acá, la base también es el auxilio de transporte más su salario, entonces en este caso son 180 días, miren, 180 días. ¿Listo? Y acá está la liquidación de manera automática, la hace de manera automática. Pero si la quiere ver de forma manual, me voy para la parte derecha, y primero acá, fíjense que aquí yo estoy diciendo que la fecha para prima de servicio, en este caso es fecha de terminación de contrato 30 de diciembre, fecha de inicio 1 de julio, ¿sí? Julio 1. 30 menos 1,29, 12 menos 7,5, 2022 menos 2022, 0. Y como hice acá en la parte de las cesantías de intereses, todo lo tengo que llevar a días. Un año tiene 360 días, un mes tiene 30 días y un día es un día. Multiplico acá 360 por 0, 30 por 5 meses, 150, y 1 por 29, 29, 1,79. Agrego un día, 180. Acá miren, primas de servicio, tiene que ser la base, el sueldo, más auxilio de transporte,
los días 180, una regla de 3 y sobre 360. Total, prima. Miren, aquí la prima, en este caso, es la mitad de las cesantías, porque tiene un año completo, 558, y acá de manera automática también 558. Aquí lo estoy haciendo de las dos formas, de la forma automática, si ustedes lo quieren tomar, y la forma manual, el cual están las fórmulas ya elaboradas para que usted también lo pueda revisar. La idea es que usted, como profesor, como estudiante, pueda ver las dos formas que se pueden liquidar. Una de manera automática a través de fórmulas y una, digamos así, que coloco al estudiante y lo hago que la haga de forma manual, en una hoja. Entonces, si el estudiante está en una sala de informática, bueno, de este lado le coloco el ejercicio, y lo hace. Si el estudiante no tiene sala de informática, también lo puedo explicar de forma manual y este sería la forma manual para hacerlo. Bien, entonces vamos a seguir. Interesante este video, me gusta mucho este tema. Vamos con las vacaciones. Bien, bien, quiero hacer un paréntesis en el caso de las vacaciones. ¿Por qué? Porque hay dos formas de liquidar vacaciones. Una a través de un calendario, que no sería el tema de ahora, y uno a través de fórmula, que es el tema de ahora, que es el que vamos a hacer. El de calendario quedaría para otro tema, el cual lo puedo explicar en otro video, porque si no el video pues se me está haciendo muy extenso y pues la idea no va a hacerlo tan largo, pero este tema lo amerita. Bien, vacaciones. El valor de las vacaciones será el sueldo que el trabajador esté devengando el día que salga de vacaciones. Entonces, si él, en este caso, si él se gana 1.000.000 de pesos, sería el sueldo base para liquidar las vacaciones. La base de liquidación por expresa disposición del artículo 192 del Código Sustantivo de Trabajo se excluye lo correspondiente a la remuneración de trabajo de día de descanso obligatorio, domingo y festivo y por trabajo suplementario. La base de la liquidación se excluyen los recargos nocturnos, estos considerados que ninguna norma lo excluye tasativamente. Bien, cuando se trate de salarios variables, para determinar la base de liquidación se promedia el último año. Esto lo expliqué acá cuando es variable. Miren, cuando es variable, lo expliqué acá con un ejemplo. Por acá está. Cuando es variable, entonces se hace lo que es un promedio. Si de pronto no te acuerdas de esto, te vas al video inicialmente y ahí lo estoy explicando. Bien. Esto considerado que en ninguna forma lo excluye. Ok, bien. Cuando voy por acá. Listo. Listo, dice, cuando se trata de salario variable, para determinar la base de liquidación se promedia el último año o el tiempo que se iba elaborando a la fecha de liquidación de las vacaciones si el tiempo es inferior a un año. O sea, en este caso, si es menos de un año, pues liquido en lo menos de un año. Como al finalizar el año, generalmente se incrementan los salarios, como al finalizar el año, generalmente se incrementan los salarios, este incremento no convierte el salario en variable, por lo que en ese evento no hay lugar al promedio de salario. Bien, voy a explicar esto acá. Vamos a suponer que estamos a diciembre de 2022 y, un momentico, ahora espacio acá para que pueda ver. Estamos a diciembre del 2022 y mi salario está en 1.000.000 de pesos. El otro año, en enero de 2023, el Estado, a través de una relación con los trabajadores, bueno, bla, 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 lo que ustedes conocen para aumentar siempre el salario le quedó a la persona, el salario mínimo quedó en 1.200.000. Esto no quiere decir que tengo que sacar un salario promedio, o sea, no tengo que promediar los dos, no, porque es que este año, en el año 2023, ya en este momento la persona se está ganando 1.200.000 por ley, porque dijeron que el salario mínimo para el 2023 era 1.200.000. Entonces, si esta persona sale a disfrutar de vacaciones en enero, ella tendrá que salir con el salario de enero. No tengo que promediarle con el año pasado, porque el año pasado estaba en 1.000.000. Eso lo quiere decir el escrito acá cuando dice que en este evento no se convierte en variable cuando es un incremento por ley que le toca al trabajador.
Las vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año laborado o proporcionar por fracción de años si el tiempo laborado es inferior a un año. Si yo tengo un año completico, a mí me van a pagar de vacaciones 15 días, pero si tengo menos del año es fracción. Bien, me voy a volver nuevamente acá al Excel. Voy a explicar esta parte. Bien, entonces, fecha para vacaciones, aquí está. Fecha para vacaciones, aquí está, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí. Fecha para vacaciones. Fecha de liquidación de vacaciones. Fecha de inicio. Fecha de corte. Total 360, ya ustedes saben por qué. Bien, y acá está vacaciones. En este caso, el 1.000.000 de pesos porque no aplica auxilio de transporte. El 1.000.000 de pesos no aplica auxilio de transporte. Días de vacaciones 360 y aquí está 500.000. Son 15 días, son 500.000 pesos. Ahí no hay nada que hacer porque es un año, él se gana un salario mínimo y son 500.000 pesos. Bien, si lo voy a mirar acá de forma manual, las vacaciones, ¿sí? 1.000.000 de pesos, los días laborados y sobre 720. 720 porque son 15 días. Esto es una fórmula que ya está establecida y aquí son 720. Sí, 720. Esto no lo voy a explicar ahora porque es un tema ya, pero la fórmula está establecida que son sobre 120. Aquí son 360 porque son 30 días, pero si necesito 15 días me tocaría hacerlo por el 720. Y aquí están los 500.000 pesos que me están dando acá también de forma automática. Listo, aquí multiplicas 1.000.000 por 360 entre 720, da 500.000 pesos. Y aquí voy a sumar todo lo que es cesantías, intereses, primas de servicio y vacaciones, 2.309.000 y acá también 2.309.000. Si no tienes ninguna experiencia, este taller te va a servir muchísimo para que realices el ejercicio. Bien, entonces, en este caso, de las dos formas, de la forma automática, 2.309.000 y 2.309.000. Bien, pero aquí debajo, adicionalmente, vamos a suponer que el trabajador le tiene pendiente la última quincena, la última mensualidad, que es 1.000.000 de pesos, y él también tiene pendiente los de transporte, que son 117.72. Igual lo dice acá, igual lo dice acá también, ¿sabes? La misma mecánica de aquí hacia abajo. Bien, también hay que descontarle la que es la seguridad social sobre salud y pensión, que es el 4% sobre el millón, y son 40.000, y aquí son 40.000. Total deducción es 80.000, y valor liquidación sería el valor de las cesantías más el salario más auxilio de transporte menos la salud y la pensión, que son 80, y esto da 3.346.991, igual acá 3.446.991. Bien, aquí uno que me faltó fue copiar esto acá de el empleador. Bueno, aquí hay una teoría donde dice que el trabajador estaba consciente de que recibe, bla, 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 que eso lo pueden buscar en otro video también, por otro lado, y al final la firma. Bueno, listo, entonces de esta forma se puede ver la explicación de la liquidación de un contrato de trabajo. Esto se los voy a colocar para que ustedes lo descarguen. Lo voy a dejar así. Esta de manera automática para que ustedes solamente modifiquen las fechas y él lo haga de manera automática. Todo está semi automatizado, digámoslo así. Y acá de forma manual, paso a paso. Miren, se me olvidó decirles algo acá, que las fechas para vacaciones, en este caso, las fechas para vacaciones son las mismas fechas cesantías, intereses para vacaciones. Entonces no es necesario en este caso hacer 3 cuadritos de eso si me va a servir para esto. ¿Listo? Pero si las vacaciones, en algunos casos, no son las mismas fechas, me tocaría hacer otro cuadro para vacaciones. Porque muchas veces las vacaciones no cuadran con las cesantías, porque yo tengo vacaciones de periodos anteriores, entonces posiblemente me salgan 2 años de vacaciones que puedo acumular. Entonces, en ese caso me tocaría hacer un cuadro para vacaciones aparte, ¿sí? En el caso de prima de servicios, yo también puedo colocar aparte si se presenta el caso. Voy a hacer unas observaciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Primero, cesantía e intereses por lo generalmente dan los mismos días. En el caso de las vacaciones, no todo el tiempo da vacaciones la misma fecha que cesantía, porque yo puedo tener vacaciones de fechas anteriores. Y las primas necesariamente
no tiene que darme la misma fecha que la de cesantía porque a veces son primas diferentes. ¿Cuándo puedo hacer un solo cuadro aquí para todo? Cesantías, intereses, primas de vacaciones. Cuando mi contrato, por ejemplo, inició el 1 de enero y finalizó a 30 de junio. Con eso, con esta información, yo solamente tendría que hacer un solo cuadro y ese cuadro me serviría para esto, porque está dentro del semestre. O de pronto también sucede el caso que él entró el 1 de agosto y finalizó el 20 de diciembre. En estos casos me sirve un solo cuadro para aplicarle que a todo. No necesito hacer varios cuadros porque igual si está dentro del semestre, quiere decir que del 1 de enero al 30 de junio o del 1 de julio al 30 de diciembre, solamente un solo cuadro me sirve para hacerle la fecha, los días para todo el ejercicio. ¿Listo? En caso contrario, pues me tocaría abrir cuadros diferentes dependiendo de la situación que se me presente. Bueno, muchachos, adjunto, dejo material, se lo va a dejar así, todo completico. De pronto usted quiere ver la explicación, quiere ver esto, recuerde solamente actualizar el año actual. Suscríbase al canal, dele me gusta, comente, diga cómo le fue en el video, quiere qué tema estemos publicando. Estos temas son muy interesantes, yo sé que te va a servir de mucha ayuda siendo tu auxiliar contable, siendo tu contador o de pronto que eres una persona que eres independiente, quieres ver cuánto es tu liquidación de contrato al finalizar y compararlo con lo que te va a liquidar la empresa. Bueno, Dios le bendiga a todos. Le habló su profesor Javier Campo Pérez y nos vemos para la próxima. Bendiciones a todos. Bye bye. Hasta luego.